Janel, mi pregunta sería, estos grupos que tenemos, que manejan las economías mundiales, a veces juegan un papel exclusivamente para ellos o para su grupo. Bueno, hay de todo. Nosotros estamos en la era de la inteligencia artificial y con esta modernidad también entró la era de los fake news y la era de la posverdad, que es lo que va a contrarrestar. De cada 3 noticias que hay en redes sociales, 2 son falsas y la otra está construida. Lo único que va a dar a ti un elemento de juicio está en el razonamiento de la posverdad. Todo lo que tú vayas a ver, tienes que analizarlo muy bien. Entonces, a partir de allí, los pueblos están entrando en el tránsito del despertar dentro de esta virtualidad. Ahora hay personas que a través de una campaña digital te colocan como el hombre más humilde del mundo, pero cuando te apagan las cámaras, tú te pones alcohol en las manos, te lavas, echas 2 maldiciones en el chofer, no comparte con nadie. O sea, hay 2 vidas en el mundo político actual. Y eso no escapa a esa pregunta que tú me haces, al comportamiento de los pueblos. La gente puede creer de que el liderazgo que dirige el mundo en la actualidad va a tener vigencia permanente, pero no es así. La modernidad le está abriendo los ojos a la mayoría de las personas. Por eso, si nosotros evaluamos el tema de Cuba, Cuba no lo tumba el gobierno de Estados Unidos con un bloqueo de medio siglo. Cuba caerá por las redes sociales y por la libertad que tienen los cubanos de visualizar de que Bolívar y Giovanni este fin de semana se van a Capcana a comer un pescado chillo, cuando ellos en Cuba no pueden entonces comerse un pescado que ellos tomen del mar. Entonces, ¿por qué razón tú tienes esa calidad de vida y yo no? ¿Por qué razón si tú vas a la universidad y tienes una maestría, tienes un vehículo 2024 y yo en Cuba con 4 doctorados tengo que montarme en un almendrón o simplemente en una bicitaxi? O sea, esa realidad mundial la está destruyendo la virtualidad y la información digital. Y la mayoría de los escenarios políticos aquí, nosotros tenemos ahora elecciones en 2 países muy importantes de América. La primera, las elecciones de la República Bolivariana de Venezuela, un país hermoso, con una economía colapsada, pero con una capacidad productiva como ningún otro país en América del Sur. La potencia de Venezuela en materia energética, en materia petroquímica, en materia ambiental, la gente no sabe lo que hay en Venezuela. En Venezuela están la mayor cantidad de áreas protegidas de países en esa área, exceptuando Brasil. Entonces Venezuela tiene un conflicto entre Nicolás Maduro con el gobierno del Partido Socialista Venezolano, Unido de Venezuela, y un bloque de oposición que está liderado por María Corina Machado, que ha seleccionado en una persona la potestad de ser el candidato presidencial. Porque ella está impedida de ser candidata. Exactamente, pero en realidad en la campaña el candidato no es él, sino ella. Ella es que moviliza a las masas, ella es que da el discurso de cierre incluso, y él prácticamente es la figura, una persona testaferra de un proyecto presidencial. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nosotros tenemos pocas horas que aterrizamos de Venezuela. Y a pesar de que nosotros nos cuidamos, y lo tengo que decir aquí en este programa, de no hacer evaluaciones personales ni políticas del Estado venezolano por un vínculo muy cercano que tengo con la institucionalidad venezolana, con los funcionarios públicos y con el empresariado privado, yo no quiero meterme en 2 grupos que están encontrados entre sí, porque la realidad de Venezuela es más profunda que lo que nosotros podemos ver desde esta isla. La mayoría de las situaciones que se dan en Venezuela fueron producto de una reacción de lo mismo que estoy hablando en principio, del nacimiento de un vengador social. Chávez es un producto de una reacción a un sistema colapsado, que de hecho Chávez no era la figura a tomar el poder. Ahí llega la importancia de la información y el poder de la comunicación. Lo que pasa es que Chávez es el que habla. Cuando están en prisión es a Chávez que le preguntan, pero el líder de esa revuelta no era Chávez. Chávez se origina como líder cuando le dan la capacidad de presentarlo a la opinión pública como el que mueve las masas militares producto de aquel golpe de Estado. Ahora, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela hay una gran confusión respecto a los votos del próximo domingo.
hay una gran cantidad de gente que dice, yo no voy a votar por Maduro, voy a votar por la oposición, pero yo sé que Maduro va a ganar, porque va a ganar con fraude. O sea, están prácticamente normalizando algo que no debe ser normal, porque un sistema democrático no es que tú vayas a ganar porque tú te vas a imponer, tú vas a ganar porque tienes la mayoría de los votos. Yo creo que en Venezuela el resultado final de la votación posiblemente no se correspondan a la realidad de las urnas. No sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, claro. Ahora, ¿qué dice la mayoría de los aliados de Nicolás Maduro? Tiene que reconocer la derrota o la victoria, porque eso de que viene un baño de sangre no es democracia. Y eso lo dice Lula, que es el principal aliado de Venezuela en el Mercosur. Los dos países más aliados a Venezuela son precisamente Cuba y Colombia, porque Nicaragua no tiene facultades económicas para ser aliado de nadie. Y el presidente colombiano también se pronunció. Pero los dos están en la misma dimensión, porque tú no puedes, tanto Lula como Gustavo Petro ganaron por una votación real. Claro. No ganaron montando fraude. Fueron producto del voto democrático. Claro. Es que tú no puedes validar un proceso electoral a través de un fraude. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela? Y María Corina Machado ha sido muy inteligente en las últimas 48 horas. ¿Qué ha dicho? En este país no habrá retaliación ni venganza para nadie. Esa posición es una posición inteligente, Claro. porque nadie con el poder lo va a entregar para que le den con el mismo. No. O Exactamente. sea, si las armas las tiene Maduro, los militares lo tiene Maduro, y tú me dices a mí que una vez tú llegues, te voy a destituir como militar y te voy a meter preso, el poder no se va a entregar así. Y recientemente vi que el alto poder militar de Venezuela se pronunció diciendo que ellos van a hacer una salvaguarda de la democracia del país y que no se van a inmiscuir en los temas electorales, sino que van a ser sencillamente acatados o van a respetar lo que salga de ahí. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica? En el resto del mundo, pero sobre todo aquí en esta área. Las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del sistema democrático de cualquier país. Por eso usted ve que el presidente de cualquier república en un periodo electoral emite un decreto que dice: Bolívar Batista es designado como presidente de la Policía Militar Electoral. A partir de ese momento hasta el ministro de Defensa está por debajo de él. En el periodo electivo me refiero. Así es. Ningún militar en la calle puede tener autoridad por encima del jefe militar electoral de una nación, reitero, en el periodo electoral. En tal sentido, los responsables de que el pueblo pueda votar de forma transparente, organizada, diáfana y con protección del sistema electoral son precisamente las Fuerzas Armadas. Ese general tiene razón. Ellos no pueden inmiscuirse en decisiones políticas. Lo que sí tiene que hacer un militar es salvaguardar el recinto electoral, la organización periférica y el orden interno en la votación en cualquier país. Lo que nosotros hemos visto en los últimos días en Venezuela, en este proceso eleccionario que concluye el domingo, es que ha habido un despertar y una unificación de la oposición en Venezuela, encarnado bajo el liderazgo de María Corina Machado. Ella ha logrado esa unificación de la oposición. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿habría esperanza de que pueda surgir un gobierno de oposición en Venezuela y desplazar al chavismo? Claro, claro que sí. Claro que sí, porque en un proceso democrático, reitero, vamos a partir de dos realidades. Es más, vamos a analizar aquí brevemente tres realidades en Venezuela. El proceso es democrático. Si el proceso es democrático y gana Nicolás Maduro, la oposición tiene que asumir su derrota. Claro. Porque nosotros no podemos partir de que Nicolás va a perder. En Venezuela hay una realidad. En Venezuela, cada vez que convoca el oficialismo, es un mar de gente también. Sí, sí. Pero cuando la oposición convoca, es un mar de gente también. Entonces, la única manera que tú tienes para darte cuenta del resultado final de Venezuela es esperar el domingo. Porque no hay posibilidad de que a través de una encuesta, en un sistema semicerrado, usted puede evaluar a la gente. Porque yo le voy a preguntar a Giovanni, que es director de una gobernación en Venezuela, ¿por quién tú vas a votar? Tú vas a decir que tú vas a votar por Maduro, sí, porque tú eres empleado público. Pero puede ser que en tu casa, en la habitación, en la presencia de tu almohada, tú digas, no, yo voy a votar por la oposición. Pero estás salvaguardando que una persecución inmediata. Así es. Entonces, si gana la oposición y la votación es diáfana, Maduro tiene que entregar el poder, porque ganó literalmente. Si hay un fraude,
que es la tercera opción, en esa posición el único beneficiado será el poder, porque la oposición no tiene capacidad de montar un fraude, porque no controla los instrumentos electorales constitucionales para montar ningún fraude. Ni tiene la posición de defenderse. Entonces tenemos tres escenarios. El proceso es transparente, gana Maduro o gana la oposición. El proceso es fraudulento y ahí solamente gana Maduro. Así es. Entonces, saliendo un poquito ya de esa realidad venezolana, tenemos las elecciones norteamericanas de Estados Unidos, que son en noviembre, con varios escenarios. Donald Trump, que ya es candidato oficial del Partido Republicano, y tenemos por otro lado a posiblemente Kamala Harris, que ha sido la seleccionada por el presidente Biden luego de su renuncia y que ha recibido el mayor apoyo del liderazgo demócrata, a excepción de Obama, que eso usted lo analizará con nosotros. Entonces, ¿qué puede pasar en Estados Unidos, en un país que prácticamente está dividido por este proceso eleccionario y que tiene varias figuras jugándose el futuro democrático? Mira, las elecciones en Estados Unidos tienen la predicción más fácil de este año. El presidente Donald Trump va a ganar con el margen más amplio en medio siglo. No hay posibilidad ninguna que Donald Trump pierda las elecciones. En principio, cuando Donald Trump inicia con el retorno del poder, se le crea un juicio por la llamada arrabalización del Capitolio y de la Casa Blanca, donde Donald Trump habría supuestamente incitado las masas a que destruyeran todo eso. Ese juicio lo que procuraba era desmotivar y avergonzar a Trump para que desistiera de volver al poder y decir: yo no me voy a enfrentar a un juicio de caer preso. No lo permitieron, no lo lograron. Luego le crean un nuevo juicio con una actriz pornográfica de sentimientos ocultos llamada Stormy Daniels, sobre un supuesto pago, sobre una mujer que solamente sale en campaña para cobrar un monto de una supuesta deuda pendiente, lo que se llama un chantaje mediático. Ese juicio no le impide a Donald Trump volver. ¿Y el de los documentos Luego vienen con unos documentos clasificados que Trump se lleva hacia su casa, y ese resultado del juicio no impide el crecimiento de Donald Trump. Finalmente, cuando no hay forma de detener a Trump, viene un capítulo oscuro en la historia mundial, como es ese intento de eliminarlo a través de un balazo, y la bala y la providencia de Dios hace que le cruce por la oreja y no eliminan al presidente Trump y no lo impiden. Ahora finalmente, en el quinto nivel, Biden renuncia y asume un discurso de que está renunciando para pasar la antorcha. No. Por incapacidad. Usted está renunciando porque los números no le dan con Trump y porque las capacidades motrices que le acompañan no le permiten tener un desempeño eficiente en el proceso. En el caso de Kamala Harris, lo primero es que Kamala no es candidata. Kamala es la intención de un grupo dentro del partido, que será validada el 19 de agosto, que es la convención demócrata. Ella tiene la dificultad de que la tasa de rechazo de Kamala es de un 53%, atención, y la de aprobación un 32%. Pero el principal líder del Partido Demócrata no son los Clinton, es Barack Obama, y Barack Obama no la está apoyando. Barack Obama ha dicho que lo que más le conviene a los demócratas es buscar una alternativa de un outsider que pueda recoger 14 o 15 puntos y luego entonces sumárselo a un partido que está dividido. Y sobre todo viendo que la candidata Harris, en la única función que le han asignado a ella desde la presidencia, que era el tema migratorio, no ha podido dar pie con bola. No, que le baja el punto, que le baja la puntuación, porque esa tarea, Bolívar, es una tarea incómoda. Claro. Es una tarea muy incómoda. Además, señores, Estados Unidos, nosotros no podemos analizar la política de Estados Unidos bebiendo más bien el ceibo, ni comiendo minuta allá en Sabana de la Mar. Los norteamericanos son parecidos a Donald Trump. Así es. Los norteamericanos se parecen a Trump. Esa gente no tienen ese nivel de picapiquismo rampante con el dame lo mío, cuánto hay para mí, con medio de nadie hablado. No, los Estados Unidos lo que está visualizando es que bajo la gestión de Trump bajó la tasa de desempleo más baja en 100 años. Y que bajo la gestión de Trump Estados Unidos no se involucró en ninguna guerra. ¿Qué dice Biden ayer?
Estados Unidos no está en guerra con nadie. Sí, la mayoría de los misiles que se detonan en la Franja de Gaza lo construyen ustedes en Estados Unidos, lo venden ustedes y lo aupan ustedes. La resistencia de Ucrania frente a Vladimir Putin es una resistencia solamente permitida y lograda porque Estados Unidos está detrás de Ucrania. Entonces, hay un término en el aspecto internacional que son las guerras de terceros. No necesariamente usted tiene que discutir conmigo para hacerme sentir mal. Eso es así. Usted puede llamar a mi pareja y decirle, te voy a cancelar si tú esta noche sales con Anel. Sí, Así no, es. y sobre todo en esta etapa en donde Estados Unidos está jugando un rol estratégico que ha perdido su posicionamiento en ese tablero mundial. Que ese es el gran detalle. Eso que tú dices, Bolívar, es el gran detalle. Sí. Lo que hay en todo ese movimiento mundial es la lucha por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos Así es. a través de dos grandes bloques, el G7 y los BRICS. No, y ahí mismo que tú mencionas tanto el G7 como los BRICS, el mismo cambio que ha tenido ese G7, de ese cambio de izquierda a derecha, que hay ahora mayores liderazgos que están más hacia la derecha y han cambiado la regla del juego. Bueno, que en el mundo ahora tenemos una situación, ahora lo derecho es al revés y lo torcido parece derecho. Así es. Ahora resulta que si usted dice que usted es un hombre que tiene una mujer de esposa y 2 niños, usted anda al revés. Ahora lo lógico es que usted diga, yo soy homosexual y tengo una pareja y mi hijo es un gato. No, pero entonces, no entremos a Janel ahí. No entremos no, ahí, estoy Janel, diciendo que porque todo... aquí Cacao tiene pronunciamiento muy serio de eso y tiene su teoría de esa parte. No entremos ahí. Pero Sí, yo creo, pero es parte de la lucha. Se nos acabó el tiempo y yo pienso que vamos a tener necesariamente que hacer otro programa con Janel para abordar estos temas, principalmente de política internacional, para ilustrar a nuestros oyentes.